¿Por qué el SDA, Sistema Distributivo de Aprendizaje, es un método gratuito y al alcance de todos los profesores e instituciones educativas que deseen implementarlo en sus salas de clases? Porque es una decisión personal del autor, el profesor Eduardo Álamos, consecuente con la filosofía distributiva, donde la educación no solo es un derecho humano, sino que debe llegar a profesores y estudiantes que deseen conocer y o aplicar el método SDA sin limitaciones geográficas, religiosas, políticas, económicas, culturales, sociales y de ninguna otra índole. Porque no todos los gobiernos, sociedades e instituciones educativas poseen la capacidad, la infraestructura y el financiamiento para capacitar a sus docentes en metodologías del aprendizaje, especialmente en los países en desarrollo de África, Asia, América Latina y Medio Oriente, siendo los primeros relegados los niños y jóvenes de cada generación. Porque, a diferencia del sistema educativo tradicional, que genera no más de un 30% de aprendizaje significativo, no más de un 50% de aprendizaje mediocre y al menos un 20% de no aprendizaje, el SDA, en pilotos y pruebas de campo, generó y genera un 70% o más de aprendizajes significativos, un 20% de aprendizaje mediocre y menos de un 10% de no aprendizaje, evidencias innecesarias para el juicio de experto. Esto es, a la luz de los profesores que lean y apliquen el método, porque bastará con comprender la dinámica del proceso SDA para inteligir su validez, así como comenzar a alcanzar aprendizajes significativos en menos de 6 meses desde su aplicación en una sala de clases. Porque desde la filosofía distributiva existe el convencimiento de que los sistemas educativos tradicionales están diseñados para deseducar, restringir el conocimiento para unos pocos, separar a través de la competitividad a los que poseen más recursos cognitivos o son más capaces, de aquellos más deprivados o menos capaces, con modelos educativos diseñados para los más ricos, los de clase media y los más pobres, con establecimientos educacionales públicos, privados y mixtos, con énfasis en el conocimiento como propiedad privada, que alimenta sociedades separatistas, individualistas, clasistas, racistas, dogmáticas y serviles. Finalmente, porque el sistema distributivo de aprendizaje, como su nombre lo indica, busca y promueve el aprendizaje colaborativo y colectivo, a través de también una evaluación distributiva, que genera personas más inteligentes, con un elevado pensamiento crítico, un gran desarrollo de la inteligencia socioemocional, mayor inteligencia colectiva y con capacidad de trabajar juntos por un bien común, fundado en una sociedad distributiva donde cada persona es capital vital, el componente primordial de una sociedad desarrollada, cuyo bien común es inherente a cada persona así como al colectivo, del mismo modo que sus recursos, riquezas y beneficios. Suscríbete para más videos.